Bueno, hola, ¿cómo les va? Ya estamos en la recta final para el comienzo del modelo y no queríamos dejar de tener esta oportunidad para poder contarles un poco acerca de la situación de estos dos bloques que vamos a estar tratando en las sesiones. Eh, Claramente nosotros, tanto Fer como yo, somos estudiantes universitarios, por lo que no podemos, obviamente, tener el conocimiento especializado que sí tiene un académico que trabaja esta materia, pero no queríamos dejar de darles algunos preceptos y algunos enfoques teóricos para poder trabajar un poco más este tema. Y nos pareció, desde este marco teórico que queremos darles hoy a ustedes, nos pareció muy interesante juntar el caso de Etiopía con el caso de Myanmar, porque ambos estados son ejemplos de transiciones democráticas surgidas en una tercera ola, podemos denominarla, que comenzó hacia 1974 con la caída del régimen franquista y la caída del régimen dictatorial en Portugal, y que se extiende hasta principios del nuevo milenio y que fue perdiendo potencia hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy, que, como lo demuestra bueno, el caso bien patente de Myanmar, y también los conflictos civiles y la falta de estabilidad en Etiopía, está teniendo un retroceso estas transiciones a la democracia. Primero, esto es fundamental porque el tema de la democracia es algo que hablamos siempre y que está todo el tiempo en los medios de comunicación, pero es un concepto que es bastante difícil de circunscribir y que involucra distintas esferas, por supuesto, ¿no? Así que, como vamos a ver, nosotros encontramos que la democracia tiene una parte política, una parte socioeconómica, pero lo fundamental, como vamos a ver más adelante, es tener en cuenta por qué es importante la democracia y por qué nosotros, desde las Naciones Unidas, tenemos los valores democráticos como preceptos a seguir, ¿no? Entonces, antes de empezar, es fundamental decir esto, que más allá de todos los problemas que pueda suscitar la democracia, qué es democrático, qué no, por qué algunos dicen que un régimen es democrático mientras que otros miran ese mismo régimen y no lo consideran de tal forma, es fundamental entender que las Naciones Unidas se asientan sobre un estatuto que es democrático, que propugna la igualdad entre los estados, que busca llegar a soluciones cooperativas y que además las pruebas empíricas demuestran que las democracias nunca empiezan guerras con otras democracias, que la satisfacción de los ciudadanos es más alta en un régimen democrático que en cualquier otro, que los regímenes democráticos son también los que más estabilidad tienen, a pesar de estos casos que vamos a ver ahora. Así que bueno, lo interesante, y ahora Fer, podés empezar vos, ahora sí, es analizar este fenómeno de las transiciones a la democracia y de lo que suponen. Así que más o menos, probablemente dividamos esta capacitación en bloques. La idea sea que empezar con una introducción que hable en general de conceptos como pueden ser de transiciones, de distintos tipos de regímenes, de autoritarismos, etcétera, para luego pasar a un bloque que profundice más la situación de Myanmar y otro que hable de la situación en Etiopía. Así que sin más preámbulo, arrancamos. Bueno, yo también los saludo a todos los que estén viendo este video y nada, comparto obviamente las palabras de Valen. Nosotros queríamos que ustedes compartan con nosotros esta perspectiva teórica de enmarcarnos en nosotros vamos a tomar como base para el análisis de estos dos bloques el texto de Guillermo O'Donnell, Transiciones, Continuidades y algunas paradojas. Nosotros creemos que, a pesar de que el autor se enfoca en los casos latinoamericanos y el español, creemos que esto más que amerita para vincularlo con transiciones democráticas de todo el globo y en específico la de Myanmar y de Etiopía. Antes de empezar, hay que hacer algunas salvedades o consideraciones. En principio, que tanto Myanmar como Etiopía fueron dos procesos similares, en tanto fueron intentos obstaculizados de transiciones a sociedades democráticas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las luchas contra el autoritarismo son y siempre fueron duras, difíciles e inciertas, lo cual le agrega un contenido más difícil de
de cumplir a los objetivos democráticos cuando se viene de una sociedad de un régimen autoritario. También hay que tener en cuenta que la democracia puede ser un camino eficaz, pero a su vez lento para sociedades más justas e igualitarias. Obviamente las Naciones Unidas consideran muy fuertemente a los valores democráticos como básicos, pero en general hay que tener la salvedad esta de que puede llegar a ser en algún momento un proceso lento para poder considerar integralmente a los problemas de las naciones, ¿no? Y en específico de aquellas que se encuentran en transiciones hacia la democracia. Bueno, hay una cuestión fundamental que es cómo se hace una crítica democrática a la democracia. Es una cuestión que, bueno, el autor obviamente responde que hay que construir dimensiones propias de la democracia, y eso es a lo que apunta todo régimen o todo gobierno que busca la transición hacia la democracia. Nosotros creemos que es una pregunta más que válida para que todos nos hagamos también como partícipes de la ciudadanía global, de cómo hacer una crítica democrática sin pensar que nos salimos de la democracia. Bueno, también para considerar hay que tener en cuenta que hay dos tipos de procesos a la hora de transicionar de un régimen autoritario a un régimen democrático. En primera instancia está la democracia política, que el autor la define como aquella que se instaura en un principio, que es la que permite las elecciones y la democracia por ahí en sus términos más exteriores, objetos exteriores, ¿no? Y luego está la democratización socioeconómica y cultural, que va más de la mano con valores instaurados en la sociedad que permitan a la democracia afianzarse para mantenerse en el tiempo, que es obviamente a todo lo que apunta una sociedad que quiere ser democrática o que considera la democracia como un medio para poder conseguir una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, las transiciones a la democracia no son lineales y puede haber regresiones autoritarias. Estas regresiones pueden ser de dos tipos principalmente: las de muerte rápida, que son provocadas por golpes militares clásicos, y las muertes lentas, que son una disminución de los espacios de ejercicio del poder civil, que pueden parecer más sutiles y que pueden estar ligadas a la pregunta fundamental de cómo se hace una crítica democrática a la democracia, y que, bueno, terminan por generar la muerte, o la muerte en sentido obviamente figurativo, de esta transición a la democracia. Bueno, como obstáculos que se encuentra todo régimen transicional hacia una democracia consolidada es la permanencia de actores autoritarios, la neutralidad de gran parte de la población frente a sus asuntos políticos. La población está neutral, no tiene que ser antidemocrática, es más, puede haber, como pueden leer en el texto de O'Donnell, esta población puede haber apoyado la caída de los regímenes autoritarios, pero sin embargo mantenerse neutral frente a las inspiraciones democráticas de algunos otros actores. Y por último, la vigencia de patrones autoritarios de dominación en varios planos, que va desde el aparato del Estado a cuestiones tan micro como pueden ser las cuestiones familiares o domésticas. Esto es muy importante porque por ahí se puede percibir como un ambiente democrático, pero por ahí en las relaciones más personales de las personas se siguen reproduciendo estos patrones autoritarios de dominación que pueden llegar a obstaculizar la transición hacia la democracia. También hay que tener en cuenta que buena parte de la población sea democrática es una consecuencia de la vigencia de la democracia, no es una causa de la democracia. Esto tiene mucha implicancia práctica, porque, y tiene que ver con la neutralidad de gran parte de la población frente a asuntos políticos. La población no, como decirlo de una manera que no suene vulgar, no empieza siendo democrática, menos cuando llevan muchas décadas y muchas generaciones de vivir en regímenes autoritarios que desconocen por ahí las democracias occidentales que nosotros estamos tan acostumbrados. Por eso, que la población sea democrática es una consecuencia, no es una causa, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de transicionar de un régimen autoritario hacia un régimen democrático. Y por último, que es necesaria una construcción institucional representativa para poder ejercitar la mediación democrática. Es decir, que hay que construir instituciones, un tejido de instituciones que puedan soportar, que puedan mediar democráticamente los conflictos que se den en la sociedad a la hora de transicionar. Bueno, una cuestión fundamental también es la relación entre la democracia y la república, que por ahí nosotros la tomamos
Algunos por ahí lo toman como sinónimos, otros por ahí no le dan la relevancia que tiene la distinción entre los dos conceptos y la implicancia que tiene su relación. Por eso el autor refleja esto, ¿no? Que la tradición de la existencia de una república que plantee al gobernante como servidor es una dimensión sin la que no puede existir una democracia. Debe existir una accountability que lamentablemente, y según el autor, no casualmente, no tiene traducción al español la palabra accountability de parte de los funcionarios, que hace referencia, ¿no?, a esto de dar cuenta de las acciones que toman los gobernantes y los funcionarios en general. Como que la sociedad entienda cuál es el puesto que le asigna a los funcionarios y los funcionarios entiendan el puesto que la sociedad les asigna a ellos mismos, ¿no? Para poder cercionar sus acciones al trabajo que se les plantea. Y les dejamos como pregunta reflexiva a ustedes, si ustedes consideran que existe esta tradición de república en los casos planteados, y cómo esto también puede afectar a estas transiciones democráticas obstaculizadas, por decir una forma. Bueno, ahora sí llegamos bien con este preámbulo, llegamos a la cuestión de la transición en sí. El estudio de las transiciones a la democracia es bastante novedoso en el campo de los estudios políticos o los estudios sociales, porque en realidad son un fenómeno que surge hacia los años 70, porque si pensamos en las consolidaciones de las democracias anteriores a estos años, responden a patrones europeos o norteamericanos que no son de transiciones, sino son de surgimiento, porque si pensamos en la idea que tenemos de democracias representativas hoy en día, son las democracias, ya sean anglosajonas, las democracias latinas, europeas, que no pasaron por procesos de transición como entendemos los procesos de transición de Latinoamérica o de Asia o de África. Entonces, este concepto de transición hacia la democracia es algo muy novedoso y que se nutre de estudios de todo lo que vendría a ser la periferia del mundo industrializado, para usar esa imagen. Y es un estudio por demás interesante. A grandes rasgos podemos decir que identificamos dos transiciones. Una puede ser la transición en sentido estricto, es decir, el momento en el que se convocan elecciones y asume un régimen electo democráticamente. Para remitirnos al caso argentino, que es claramente el que todos tenemos más a mano, podemos decir que la transición a la democracia del último régimen comienza después de la Guerra de Malvinas, cuando el régimen militar ya estaba muy deslegitimado y necesitó convocar a los actores democráticos que ya de por sí estaban en conjunto con grupos de derechos humanos y otros grupos, por supuesto, y la prensa internacional también, ya estaban avivando la sociedad civil. Y este proceso terminaría con la asunción del presidente Alfonsín. Pero la realidad es que el día que asumió Alfonsín, la democracia no estaba consolidada, y estaba bastante lejos de serlo. Para pensar en otro caso, es el caso de la caída de la Revolución Argentina con las elecciones del 73. Hubo elecciones, ganó el peronismo, asumió un gobierno electo democráticamente, pero la democracia se consolidó, claramente no, porque a los 3 años hubo una restauración autoritaria, que fue, bueno, de la clase muerte rápida, retomando esta imagen que Fer nos había contado hace un rato. Entonces, la transición en el sentido estricto comienza con la liberalización del régimen. Es decir, es un momento en el que el régimen político se desgasta, más que nada por la cuestión de la legitimidad. Si pensamos en los regímenes democráticos, los representantes son legítimos porque son electos por el pueblo. Esa instancia, que es lo que O'Donnell llama la accountability vertical, que se manifiesta en las elecciones limpias, competitivas, repetidas, es lo que sostiene a los representantes, que claramente esto no está en un régimen autoritario y hace que la búsqueda de legitimidad, es decir, que los representantes confíen y estén dispuestos a entregarle su poder, a entregarle ese ejercicio del poder a los representantes, es algo que demanda trabajo. Además de esta cuestión, se empiezan a resurgir los grupos democráticos, ¿no? Pensemos que en una transición hay muchos actores involucrados, pero sin duda los que tienen mayor protagonismo son la élite política democrática, que fue generalmente corrida del poder y que busca recuperarlo, ¿no? Después de esta instancia de liberalización, de apertura del régimen, llega la instancia de democratización. Es muy interesante
recuperar una imagen del propio O'Donnell que refiere a esta idea de los derechos políticos y en general el régimen democrático. Como sabemos, reducirnos a si hay elecciones o no, si se puede votar o no, para decirse un régimen democrático, es democrático, es bastante limitado y se queda corto. Pero lo que plantea O'Donnell es que la existencia de libertades civiles, es decir, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión, la libertad de prensa, todas esas cuestiones que empiezan a resurgir en el momento de liberalización, son fundamentales para el régimen democrático. Y él lo que plantea, en una imagen que creo que es muy elocuente, es que estas libertades civiles que se empiezan a recuperar en este momento de liberalización no son las reglas del juego, sino que son las reglas que permiten que el juego se dé. Entonces, como vamos a ver más adelante, hay regímenes en los que la instancia de liberalización, es decir, los derechos civiles de las personas que tienen como derechos naturales por el solo hecho de ser personas, cuando estos derechos no están garantizados, la democracia que se va a construir en esta segunda etapa va a ser mucho más débil, porque no va a tener la base fuerte que es básicamente la libertad, ¿no? Y estos derechos básicos. Que bueno, como vamos a ver a continuación, es algo que sucede en Myanmar, es algo que sucede en Etiopía y principalmente con las minorías étnicas, ¿no? Que se encuentran en un régimen democrático que no les garantiza estas libertades y estos derechos básicos. Entonces, pasando a la segunda etapa de la transición, que se dirige ya, que busca la consolidación del régimen, aunque no todavía, ¿no? Estamos hablando en la imagen de O'Donnell, que primero se trata de pasar a un régimen democrático y después pasar a un Estado democrático, estaríamos en la etapa de consolidación del régimen. Estamos intentando desarrollar un marco institucional que sea respetado por todos los actores. Esto es fundamental, porque lo que muy bien planteaba Fer de la cultura democrática es algo que no se reduce a la población, es decir, no solo la sociedad civil no tiene cultura democrática, sino que los propios dirigentes no pueden desenvolverse quizás en un parlamento, o con la dinámica del voto de la mayoría, ¿no? ¿Y qué pasa en esta etapa? Como también vamos a ver más adelante. Surgen lo que O'Donnell y Schmitter, que es otro académico sobre las transiciones, llaman democracias delegativas. Es decir, son regímenes en donde hay una persona, que generalmente es la cabeza del Ejecutivo, que concentra mucho poder y que, como se encuentran en un contexto en el que esa cabeza del Ejecutivo viene a reinstaurar la democracia y tiene que lidiar con un montón de problemas, se concentra muchísimo poder. Y esto es un problema, porque la idea, que como planteaba Fer con esta cuestión de la accountability, con esta cuestión de la rendición de cuentas, es que el propio Ejecutivo no está por fuera del marco legal. Pero ¿qué pasa? En la instancia de democratización, el marco legal, el sistema legal, todavía no está consolidado, porque es la herencia de un régimen autoritario. Entonces, como ven, la cuestión se complejiza más y más. El sistema legal recién se va a terminar de consolidar en una tercera etapa, que ya va a dejar de lado la primera transición a la democracia y que va a buscar una segunda transición, o que en realidad ya va a estar transitando una situación en la que no hay más peligro de restauración autoritaria, y que va a buscar esto, un sistema legal que garantice los derechos y las libertades básicas de todos los ciudadanos. Así que bueno, teniendo en mente estos tres momentos de las transiciones, ahora sí podemos pasar a ver los casos concretos, y teniendo en cuenta esto, ya de por sí nos podemos preguntar, el caso de Myanmar, el caso de Etiopía, ¿llegaron a consolidarse como democracias a pesar de haber tenido experiencias democráticas? Así que bueno, habiendo dicho eso, ya podemos arrancar con las cuestiones en particular. ¿Lo hacemos en bloques al final o no? Creo que sí, sí, lo recortamos. A Si ver. querés ahora, tipo, no Ay, sé cómo te quede más cómodo. dejé de compartir pantalla, no dejé de grabar.